Cristo al centro. Ese enfoque en este Domingo de Ramos, cuando Jesús entró a Jerusalén en un burro, ¿verdad? En un animal, una bestia. Mira lo que dice la palabra de Dios y después vamos a entrar en la lectura de hoy, pero tenía que compartir esto porque es tan importante entender lo que Jesús hizo por nosotros. Dice en Mateo 21, mientras Jesús y los discípulos se acercaban a Jerusalén, llegaron a la ciudad de Betfagé. En el monte de los olivos, Jesús mandó a 2 de ellos que se adelantaran. Vayan a la aldea que está allí, les dijo. En cuanto entren, verán una burra atada junto con su cría. Desaten a los 2 animales y tráiganmelos. Si alguien le pregunta qué están haciendo, simplemente digan: el Señor los necesita. Entonces les permitirán llevárselo de inmediato. Eso ocurrió para que se cumpliera la profecía que decía: dile a la gente de Jerusalén, mira, tu rey viene hacia ti. Es humilde y llega montado en un burro. Oigan lo que dice: es humilde, montado en la cría de una burra. Los 2 discípulos hicieron tal como Jesús les había ordenado. Llevaron la burra y su cría, pusieron sus prendas sobre la cría y Jesús se sentó allí. De la multitud presente, la mayoría tendió sus prendas sobre el camino delante de él, y otros cortaron ramas de los árboles y las extendieron sobre el camino. Jesús estaba en el centro de la procesión, estaba en el centro, y toda la gente que lo rodeaba gritaba: alaben a Dios por el Hijo de David. Bendiciones al que viene en el nombre del Señor. Alaben a Dios en el cielo más alto. Toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada a medida de que Jesús entraba. ¿Quién es este?, preguntaban. Y las multitudes contestaban: es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. La semana que viene vamos a celebrar la muerte de Jesús, pero después el domingo vamos a celebrar la resurrección de nuestro Señor. Eso es para que lo tengan en mente hoy, cuando estemos en la lectura de hoy, cuando estemos estudiando, cuando estemos orando, alabando, leyendo y posiblemente escribiendo, ¿verdad? Hoy vamos a hacer algo muy especial en la lectura del mensaje de hoy. Hoy vamos a estar en Mateo 5. Vamos a orar para que ustedes se puedan sentar. Señor y Padre Celestial, gracias, Señor. Damos gracias por este día que podemos alabar tu nombre, ponerte en el centro, Señor, de nuestra vida, en el centro de este pueblo, en el centro de esta comunidad, en el centro de esta iglesia, Christ in Us, en el centro de tu iglesia mundial, Señor, la iglesia evangélica, que alaba a un Dios vivo, a Dios el Hijo, a Dios el Padre y el Espíritu Santo, que alabamos al único Dios, Jehová de los ejércitos. Gracias, Padre, por esta oportunidad de poder compartir tu palabra esta mañana y de poder alabar tu nombre con cánticos de alabanza, Señor, que vienen del corazón. Un corazón que está abierto para recibir tu palabra y para bendecir y alabar tu nombre. Y esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Hemos estado en una serie que se llaman las enseñanzas de Jesús. Y hemos hablado de diferentes enseñanzas y interesante porque el pastor Carlos en estas últimas 2 semanas estuvo enseñando sobre la sal y la luz. No es una enseñanza nueva para nosotros, pero una enseñanza importante que a veces tenemos que recordar, ¿verdad? Y hoy voy a compartirte una enseñanza que yo hice hace más de un año atrás sobre el libro de Mateo, en el mismo libro Mateo 5, a donde Carlos enseñó sobre el símil de la sal y de la luz. Pero yo quiero ir un poquito antes de esa enseñanza. Yo quiero empezar del capítulo 5 en Mateo. Porque en Mateo 5 hay muchas enseñanzas de Cristo. Todo es enseñanza de Cristo en Mateo 5. Primero habla de las bienaventuranzas, ¿verdad? Del 1 al 12 en el capítulo 5. Habla del símil de la sal en el versículo 13 del capítulo 5. De la luz en el 14 y 16. En el versículo 17 al 20 habla de la ley. Del 21 al 26 de la malquerencia y el crimen. Del 27 al 30 habla sobre el adulterio. Del 31 al 32 habla sobre el divorcio. Uy, qué feo se está poniendo esto.
Del 33 al 37, de los juramentos. Del 38 al 47, el amor a los enemigos. Y por último, de los semejantes al Padre Celestial. Pero hoy nos vamos a enfocar en la primera parte, en las bienaventuranzas. Pero no quiero nada más que leer ese pedacito. Porque cuando leemos un pedacito de escritura y no tenemos el contexto y no leemos el capítulo completo, no podemos entender a dónde nos dirige Jesús. Y él tiene muy importantes enseñanzas en el libro de Mateo y no quiero que se pierdan ni un pedacito del capítulo 5. Las multitudes habían estado siguiendo a Jesús por un tiempo, ¿verdad? A la medida que su popularidad crecía. Y ahora vamos a subir a un monte, a una montaña, a donde Jesús hace como un llamado, una cumbre de personas que los perseguían o los seguían. Ahí ese monte le llaman los cuernos de Aitín, pero nosotros lo conocemos como el monte de las bienaventuranzas. Ahí él llega como si fuera una reunión de la iglesia, ¿verdad? Un retiro, vamos a decir, espiritual, a donde Jesús va a predicarle a las multitudes y darle ciertas enseñanzas. Todas las enseñanzas de Jesús eran importantes, pero estas son enseñanzas que van un poquito más profundo. Y van un poquito más profundo porque él se la está dedicando a los que decían ser creyentes y a los creyentes. Digo decir que eran creyentes porque había muchos fariseos, mucha gente legalistas, estaban los líderes de la iglesia, estaban aquellos que decían conocer la palabra de Dios, lo que había escrito Moisés o había enseñado Moisés sobre la historia del pueblo judío. Pero habían algunos que eran verdaderamente creyentes. Ya habían puesto confianza en Jesús, habían visto parte de sus milagros, habían visto lo que el Señor podía hacer y querían aprender, querían más información. Como llegar a la iglesia y decir, pastor, enséñeme, dígame. Lo bonito es que yo tengo las escrituras para enseñar. Jesús predicaba de su conocimiento como creador, como el Señor de señores, el que tenía todo conocimiento. No hubo otro en la humanidad que tuviera más conocimiento. ¿Por qué? Porque Jesús era el encarnado del Padre, de Dios. Y aquí Jesús va a corregir varias interpretaciones de lo que pensaban aquellos supuestamente creyentes o seguidores, ¿verdad? De Moisés, del Antiguo Testamento, de sus antepasados. Y no iba a cambiar, sino iba a reforzar lo que decía la palabra de Dios. Pero él sabía que ellos no podían cumplir con la ley por su propio esfuerzo, sino primero conocer al verdadero Dios. Y él va allí, delante de los fariseos, los saduceos, los escribas, los sacerdotes y otros líderes religiosos. Pero también la multitud estaba llena de gente como usted y yo. Gente común, normal, posiblemente muchos pobres, gente que estaban pasando necesidad, que él quería hablarle sobre qué de verdaderamente era un creyente de Dios. Cómo un creyente de Dios debe vivir su vida, qué debemos de hacer. Él no rebaja las obligaciones morales, sino las hace más estrictas. Estrictas no porque nosotros podamos cumplir con ellas en nuestra propia persona, sino en el poder que nos da Dios por medio de su Hijo y su Espíritu Santo. El llamado de Jesús no es solo acciones justas, pero actitudes justas. No es solamente lo que hacemos, sino con la actitud en que lo hacemos. Si usted da un pedazo de pan a un pobre y lo da con mala actitud, de nada vale. Cuando usted le da un pedazo de pan a un pobre y se lo da en el nombre de Jesús, con el amor de Cristo, siendo las manos y los pies de Cristo, hace toda la diferencia. Lo hemos experimentado muchos que estamos aquí, que hemos ido en misiones, que hemos ido a diferentes países en el mundo y hemos podido ver la mano de Dios trabajando en medio de la necesidad, la pobreza, el dolor, la aflicción. Y es una cosa bella cuando usted ve una vida transformada y aún transformado aplicando las leyes bíblicas que se encuentran en la palabra de Dios. Todo este sermón muestra a Jesucristo como nuestra única esperanza.
para cumplir con los requisitos de Dios y nos muestra cómo es la vida en el reino de Dios. Entonces, vamos a lo más importante, que es la lectura, pero fíjense, va a salir en pantalla, ustedes van a poder verla, leerla, aún escribirla si quieren, oírla. Hoy estamos usando esa aplicación que yo le dije la semana antepasada de la lectura pública de la Biblia. ¿Se acuerdan que hablamos de esa aplicación? Hoy la vamos a experimentar aquí en persona. Van a poder palpar ustedes mismos. Pero fíjense, mientras que lo oyen y lo ven, quiero que también lo hablen. Porque nosotros aprendemos en varias formas, ¿verdad? Audible, ¿verdad? Oímos, hablando, mirando, leyendo, escribiendo, manipulando, ¿verdad? Así que quiero que puedan experimentar cada fase de ese aprendizaje. ¿Están listos? Vamos a poner Mateo 5. Lean conmigo. El Evangelio según Mateo, capítulo 5. Cierto día, al ver que las multitudes se reunían, Jesús subió a la ladera de la montaña y se sentó. Sus discípulos se juntaron a su alrededor y él comenzó a enseñarles. Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino del cielo les pertenece. Dios bendice a los que lloran, porque serán consolados. Dios bendice a los que son humildes, porque heredarán toda la tierra. Dios bendice a los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dios bendice a los compasivos, porque serán tratados con compasión. Dios bendice a los que tienen corazón puro, porque ellos verán a Dios. Dios bendice a los que procuran la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Dios bendice a los que son perseguidos por hacer lo correcto, porque el reino del cielo les pertenece. Dios los bendice a ustedes cuando la gente les hace burla y los persigue y miente acerca de ustedes y dice toda clase de cosas malas en su contra, porque son mis seguidores. Alégrense, estén contentos, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Y recuerden que a los antiguos profetas los persiguieron de la misma manera. Ustedes son la sal de la tierra. Pero, ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? ¿Pueden lograr que vuelva a ser salada? La descartarán y la pisotearán como algo que no tiene ningún valor. Ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. No malinterpreten la razón por la cual he venido. No vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. Al contrario, vine para cumplir sus propósitos. Les digo la verdad, hasta que desaparezcan el cielo y la tierra, no desaparecerá ni el más mínimo detalle de la ley de Dios hasta que su propósito se cumpla. Entonces, si no hacen caso al más insignificante mandamiento y les enseñan a los demás a hacer lo mismo, serán llamados los más insignificantes en el reino del cielo. Pero el que obedece las leyes de Dios y las enseña será llamado grande en el reino del cielo. Les advierto,
A menos que su justicia supere a la de los maestros de la ley religiosa y a la de los fariseos, nunca entrarán en el reino del cielo. ¿Han oído que a nuestros antepasados se les dijo, no asesines? Si cometes asesinato, quedarás sujeto a juicio. Pero yo digo, aun si te enojas con alguien, quedarás sujeto a juicio. Si llamas a alguien idiota, corres peligro de que te lleven ante el tribunal. Y si maldices a alguien, corres peligro de caer en los fuegos del infierno. Por lo tanto, si presentas una ofrenda en el altar del templo y de pronto recuerdas que alguien tiene algo contra ti, deja la ofrenda allí en el altar. Anda y reconcíliate con esa persona. Luego ven y presenta tu ofrenda a Dios. Cuando vayas camino al juicio con tu adversario, resuelvan rápidamente las diferencias. De no ser así, el que te acusa podría entregarte al juez, quien te entregará a un oficial y te meterán en la cárcel. Si eso sucede, te aseguro que no te pondrán en libertad hasta que hayas pagado el último centavo. ¿Han oído el mandamiento que dice, no cometas adulterio? Pero yo digo que el que mira con pasión sexual a una mujer, ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Por lo tanto, si tu ojo, incluso tu ojo bueno, te hace caer en pasiones sexuales, sácatelo y tíralo. Es preferible que pierdas una parte de tu cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano, incluso tu mano más fuerte, te hace pecar, córtala y tírala. Es preferible que pierdas una parte del cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. ¿Han oído la ley que dice, un hombre puede divorciarse de su esposa con solo darle por escrito un aviso de divorcio? Pero yo digo que un hombre que se divorcia de su esposa, a menos que ella le haya sido infiel, hace que ella cometa adulterio. Y el que se casa con una mujer divorciada también comete adulterio. También han oído que a nuestros antepasados se les dijo, no rompas tus juramentos, debes cumplir con los juramentos que le haces al Señor. Pero yo digo, no hagas juramentos, no digas, por el cielo, porque el cielo es el trono de Dios. Y no digas, por la tierra, porque la tierra es donde descansa sus pies. Tampoco digas, por Jerusalén, porque Jerusalén es la ciudad del gran rey. Ni siquiera digas, por mi cabeza, porque no puedes hacer que ninguno de tus cabellos se vuelva blanco o negro. Simplemente di, sí, lo haré, o no, no lo haré. Cualquier otra cosa proviene del maligno. ¿Han oído la ley que dice que el castigo debe ser acorde a la gravedad del daño, ojo por ojo y diente por diente? Pero yo digo, no resistas a la persona mala. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, ofrécele también la otra mejilla. Si te demandan ante el tribunal y te quitan la camisa, dales también tu abrigo. Si un soldado te exige que lleves su equipo por 1 kilómetro, llévalo 2. Dales a los que te pidan, y no des la espalda a quienes te pidan prestado. ¿Han oído la ley que dice, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo? Pero yo digo, ama a tus enemigos, ora por los que te persiguen. De esa manera, estarás actuando como verdadero hijo de tu Padre que está en el cielo. Pues Él da la luz de su sol tanto a los malos como a los buenos, y envía la lluvia sobre los justos y los injustos por igual. Si solo amas a quienes te aman,
¿qué recompensa hay por eso? Hasta los corruptos cobradores de impuestos hacen lo mismo. Si eres amable solo con tus amigos, ¿en qué te diferencias de cualquier otro? Hasta los paganos hacen lo mismo. Pero tú debes ser perfecto, así como tu Padre en el cielo es perfecto. Nada tiene mejor explicación que la propia palabra de Dios, ¿verdad? ¿Qué le pareció? ¿Le gusta el experimento? ¿Se sienten como que están ahí presentes? Como que el Señor mismo le está hablando. Qué bueno, qué bonito. Tengo otro pedacito que compartir, pero vamos a compartirlo más tarde. Porque a mí lo que me gusta es que ustedes vean que la palabra de Dios, ella misma se confirma, ella misma se respalda. Usted no tiene que buscar otro libro, acudir a otro escritor, a otra persona, a otra organización, a otra institución. Es bonito compartir, ¿verdad? Es bonito compartir con las personas que estudian la palabra, con los eruditos, con los adoctorados, los maestros. Es bonito, es como un libro, ¿verdad? De lectura. Pero la palabra es viva. La palabra tiene potencia, tiene poder. Tiene un poder para transformar cada vida. Esa es la importancia de la Escritura. Por lo menos de mi parte, cuando yo predique, yo quiero usar esta aplicación. ¿Por qué? Porque yo quiero que ustedes lo vean, lo oigan y que lo lean. No oír a las personas leyéndolo. Hay que leer la palabra audiblemente. Usted mismo oír a otros y a usted mismo leer la lectura. Es como la oración. No es que si usted va a hacer un show delante de la gente para que la gente lo vean a usted, qué grande es usted leyendo. Pero es importante oír la palabra. No solamente leerla. Y posiblemente escribirla, escribir notas. Tomar notas de lo que está aprendiendo. ¿Qué yo aprendí de la palabra hoy? Y usted va a ver que la semana que viene o el mes que viene, si lee la misma lectura, va a decir, uy, se me pasó eso. Yo nunca había visto eso. El Señor le habla por medio de diferentes formas. Una de ellas es la oración, otra es la lectura. Otras veces pueden ser amigos que están en la fe, que el Señor pone en su corazón algo para compartir. A lo mejor lo ve de diferentes perspectivas. Pero hoy mi enfoque quiero que sea, en ese capítulo, la primera parte. Las bienaventuranzas que nos enseña Jesús. Quiero hablar sobre qué estilo de vida un creyente debe tener. Creo que el Señor aquí nos está dando un mensaje muy específico de cómo una vida nueva, transformada por la fe, debe de ser. Nuestra actitud, nuestra forma, aún nuestras acciones. La nueva forma de pensar es resultado de una nueva vida. El sermón del monte no es solamente para aquel tiempo, para aquella gente. Hay personas que dicen, no, es para cuando regrese el reino de Dios, ¿verdad? No, es para hoy. Era efectivo ayer, cuando Él lo dijo, es efectivo hoy y será efectivo más adelante. Porque la palabra de Dios no cambia. La palabra de Dios es efectiva siempre, es presente. Y aquí vemos una lectura y una enseñanza de Cristo que nos da dirección en cómo, si no, a la perfección de la vida de los cristianos que hemos sido transformados. Ofrece el modelo de Dios para nuestra vida, nuestro éxito como cristianos. No para cuando estemos en el estado perfecto, ¿verdad? En la santidad perfecta, cuando el Señor venga y regrese por nosotros, sino empezando ahora mismo. La santidad es un proceso, la salvación es un evento. Cuando tú pones tu fe en Cristo, eres salvo. Pero la santidad es un proceso que toma a cabo mientras vamos aprendiendo y acercándonos más a la semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Es para una vida de obediencia, de principios, una vida que sea agradable a Dios. Como cristianos podemos tener ese gozo que solamente viene de Cristo. Sí, hay muchas necesidades, muchos problemas, muchos dolores, ¿verdad? Todos lo hemos sufrido, pero usted puede tener gozo en medio de. Y sí hay razones por qué celebrar. No hay que estar triste todo el tiempo. Triste por un tiempo, pero no indefinidamente. Y mucho menos cuando tenemos la esperanza, que es nuestro Señor Jesús. Hablan sobre las bendiciones de Dios, ¿verdad? Si vemos aquí,
Las bienaventuranzas es las bendiciones de aquel que es pobre, pero pobre de dinero. ¿Está hablando de ese tipo de pobreza? Yo creo que está hablando de pobreza espiritual, ¿verdad? Aquellos que están afligidos espiritualmente. Dice que Él bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino del cielo les pertenece. No es solamente ser pobre, sino que me doy de cuenta que soy pobre por la falta que tengo de Él. Uno puede ser pobre de muchas cosas, ¿verdad? De recursos, aún de las bendiciones. Pero muchas de las veces somos pobres de bendiciones porque no estamos con la actitud apropiada. No es falta de acción. La acción no da salvación. Es la actitud del corazón cuando usted recibe la palabra de Dios. La palabra bienaventurado es traducida del adjetivo griego makarios, que significa dichoso o bendecido. Dichoso es, bendecido es aquel que, a lo contrario de lo que es una bienaventuranza, es ay, si nada más que, ay, el que no es pobre de espíritu, ay, el que no tiene macedumbre, ay, vean el opósito. Bienaventurado es que es pobre de espíritu, pero aquel que tiene su propio ego, que se cree que él es rico porque tiene dinero en el bolsillo o tiene todas las comodidades que tenemos en este país, que a veces tomamos de como que, ay, mira qué trabajo paso yo aquí, trabajo el que he visto yo en mis viajes a toda Latinoamérica. A veces, ay, si yo nada más que pudiera, ay, y no pensamos en lo bienaventurado que somos. Él inicia el Sermón del Monte con 8 bienaventuranzas. Incluye diversas facetas de la vida social, del carácter cristiano. Estamos hablando del carácter cristiano. Él le está hablando a las personas que son creyentes, lo han seguido a Él. ¿Por qué están siguiendo a Jesús? ¿Tú crees que es porque no creen que hay algo ahí? ¿Quién sigue a cualquiera a un monte donde no hay ni comida? ¿Quién va donde no hay ni agua? ¿Quién va a seguir a un hombre cuando va a caer la noche y no sabe qué bestias hay en el monte? Si no tiene algún tipo de fe. Algo tenían. A lo mejor no tenían la fe completamente en Cristo. Iban a investigar, porque habían oído de todo lo que Cristo estaba haciendo, Jesús. Todo lo que Jesús estaba haciendo, todos los milagros de Dios que hacía el Hijo de Dios. Wow, dichoso aquel. El primer punto que él habla es de la pobreza. Habla de la pobreza y yo entiendo que posiblemente muchos de los que estaban allí estaban pobres económicamente, ¿verdad? Estaban buscando el beneficio. ¿Qué me podrá dar este hombre que hace milagros? ¿Qué podemos ganar con él? ¿Verdad? Pero Jesús aquí yo creo que está hablando de la pobreza más en la esfera espiritual. Aquel que es pobre de espíritu, que necesita una mano para llegar a reconocer la verdad de la palabra de Dios. Aquel que necesita de Jesús y entiende que Él es pobre de espíritu. Una cosa es que la gente piense en que eres pobre y otra cosa es que tú reconozcas que eres pobre. Que yo necesito de Jesús, que yo no lo puedo hacer en mi propia fuerza. Aquellos que entienden su pobreza espiritual, bendecidos son. Pobres en espíritu son aquellos cuyos corazones no están llenos de soberbia, orgullo y vanidad. Los que no son sabios en su propia opinión, ni piensan jactanciosamente acerca de sí mismos. Esos son los pobres de espíritu. El humilde. ¿Usted es humilde? ¿Soy yo verdaderamente humilde? ¿Muestro esa humildad? ¿O siempre creo que me la sé toda? Yo sé de todo. Yo soy el mejor cocinero. Yo soy el mejor padre. Yo soy el mejor pastor. Yo soy el que me la sé toda. Tengo 23 años de estudio y 20 años de práctica. ¿Cuántos expertos usted conoce en la vida que son expertos en muchas cosas y no saben nada? Se pierden en su propio ego. Falta de humildad. Pobres en espíritu son aquellos cuyos corazones no están llenos
de soberbia, orgullo ni vanidad. Humildes en las cuestiones espirituales. Cuando a mí me vienen a preguntar, pastor, ore por mí, yo me siento humilde, porque no creo que tengo más poder que aquel que me pide la oración. No creo que mi oración llegue a un nivel más alto que el suyo. Posiblemente usted tenga más fe que yo. A lo mejor no la está practicando, o a lo mejor la practica en secreto, pero yo sé que aquí hay muchas personas humildes en espíritu. También hay otros que se creen que son humildes, posiblemente no lo sean. No sé su situación, usted es el que la conoce, en su relación con el Padre. Mira lo que dice Santiago 1:17. Todo lo que es bueno y perfecto es un regalo que desciende a nosotros de parte de Dios, nuestro Padre, quien creó todas las luces de los cielos. Él nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento. Usted reconoce que todo lo que usted tiene en su vida viene del Señor. Eso es humildad de corazón. Yo sé que lo que yo tengo, material y no material, viene de Jesús. Primeramente espiritual, mi salvación viene de Jesús y solamente de Jesús. Yo no me la puedo ganar, yo no la pude comprar y usted no me la puede vender. Eso es humildad de corazón. Saber que todo viene de Él y como es de Él, le pertenece a Él. Y entonces puedo compartir con otros porque sé que lo que tengo en mi bolsillo no es mío. Es para mi uso y mi mayordomía, pero no es mío. Hay personas que conocen la necesidad que tienen para esa riqueza espiritual. Ese es el pobre, ese es bendecido, ese es bendecido. Salmo 51:17 dice, el sacrificio que si deseas es un espíritu quebrantado. Tú no rechazarás un corazón arrepentido y quebrantado, oh Dios. Él quiere tu corazón, así en pedazos, para Él poder armártelo de nuevo, transformártelo. Él no quiere un corazón duro, quiere un corazón disponible, una pobreza espiritual que quiere el alimento puro del Espíritu Santo, el alimento puro que viene del Padre. Isaías 66:2 dice, con mis manos hice tanto el cielo como la tierra. Son míos, con todo lo que hay en ellos, yo el Señor he hablado. Bendeciré a los que tienen un corazón humilde y arrepentido, a los que tiemblan ante mi palabra. No dice pobre de intelecto, pobre de espíritu. No tiene que ser bobo, no se deje aprovechar por el mundo y por Satanás. Usen el intelecto, Él le dio un cerebro, una mente, para que ustedes puedan pensar, para que puedan leer y entender la palabra. Los bienaventurados buscan humildemente las riquezas de la gloria de Cristo y participan de las bendiciones que el reino de Dios ofrece a este mundo y en el cielo. También va a ser bendecido aquel día que Él venga a llamarlo, cuando usted reciba la corona de salvación. Ya hablamos de la pobreza, el pobre en espíritu. Vamos a hablar de otro punto que habla aquí, del llanto. Jesús también llamó bienaventurados a los que lloran. A los que lloran. Que lloran porque se me rompió el zapato. No. A los que lloran porque saben que su pecado es demasiado pesado. Que solo no podemos lidiar con nuestro pecado. Que necesitamos un Salvador. Que necesitamos que el Dios que creó la tierra y el universo venga y tenga una relación íntima con nosotros. Aquellos que lloran no solamente por nuestra necesidad, pero lloran por aquellos que están necesitados. Entonces, cuando usted viaja y ve al vecino afligido, usted ayuda al vecino, un plato de comida, al que está en la calle, posiblemente el que está en su país, que se quedó atrás, a un familiar que no tiene con qué comer. Cuando usted llora con ellos, con aquellos enfermos, sus hermanos de la iglesia, que están sufriendo un cáncer, o un problema de espalda, o la migraña, o un problema con un hijo, a los que lloran, Él también dice que son bendecidos. A quienes lloran, pero no de acuerdo al mundo, sino a los que lloran de acuerdo a la voluntad de Dios. El tiempo se me escapa, es mucho para aprender en un pedacito, ¿verdad? Macedumbre, habla de la macedumbre, ¿verdad? El manso, alguien benigno, suave, apacible, sosegado, tranquilo. La mansedumbre no implica rebajarse ni arrastrarse. No quiere decir que ustedes tienen que ser un arrastrado, pero sí, tranquilo.
No busque guerra donde no hay guerra. No busque problemas. Deje de quejarse. Vamos a dejar de quejarnos. Vamos a comportarnos tranquilamente. Habla de la hambre y sed, de aquellos que tienen hambre y sed. Tampoco creo que está hablando de hambre física, aunque muchos eran pobres y tienen hambre, ¿verdad? Hay muchos que pasan hambre. Estamos hablando de hambre para lo que es del Señor, para su palabra, para una relación más íntima con Él. Sed de beber la palabra de Dios, de tener tiempos íntimos con Él. Y también para la justicia, para lo que es correcto. ¿Cuántas personas usted ha visto abusado en su vida? Y usted quiere que haya justicia. A veces es justicia física, ¿verdad? Queremos que aquel que comete el pecado contra un hermano, que pague las consecuencias. Pero de verdad debemos de tener más en nuestro corazón que esa persona pueda ser transformada por el poder del Espíritu Santo. Pablo era uno que perseguía a Jesús, ¿verdad? Y a la gente que perseguían a Jesús. Y el Señor lo transformó. ¿Y quién era Pablo? ¡Wow! Uno de los apóstoles más importantes en las escrituras del Nuevo Testamento, que enseñó y plantó más iglesias que todo que yo conozco. A lo mejor usted sabe un poquito más que yo, pero Pablo plantó, yo creo que más iglesias que todo el mundo. A donde quiera que iba, plantaba una iglesia y dejaba un discípulo. Dejaba a Timoteo, Silas, dejaba a alguien responsable sobre las iglesias. Para el cristiano la justicia es, en esta bienaventuranza, no es la que ha sido imputada, sino la personal que íntimamente él anhela. Una relación íntima con el Señor. No que viene la corte y dice, la justicia, no. La justicia que da Dios. Dios es el justo. Dios es el juez. Y Dios es el que implementa la justicia. Cristo viene a morar en la vida de la persona y la satisface. Los que tienen hambre y sed de justicia verán la total falta de méritos de su propia justicia. Verán la imperiosa necesidad de la justicia de Dios. Evitarán todo lo que se opone a la justicia. Y caminarán por senda de rectitud y se pondrán en situaciones donde puedan promover las justicias en sus vidas. Leerán biografías de los grandes hombres de Dios en la historia. Pasarán tiempo en meditación, en oración, en las Escrituras y en la presencia de Dios. Habla de la misericordia, el Dios misericordioso. La misericordia no es un don espiritual reservado solo para algunos. La misericordia es el llamado a todos los hijos de Dios. La misericordia no es un don, como el cántico, es un don. Yo no puedo cantar. La misericordia es algo que Dios ofrece a todos, pero no todos aceptan. No todos aceptan la gracia de Dios. Muchos de nosotros queremos ganarnos la misericordia o queremos el don. Señor, dame el don de misericordia. No es un don, es ofrecida para todos. Y cada uno puede acudir a la misericordia de Dios. Y en la misma forma, enseñar misericordia para otros. La virtud de ser misericordioso incluye la idea de ser compasivo, de conmoverse frente a las necesidades y sufrimientos de otros. Lo he visto aquí con algunos hermanos de la iglesia que van a un viaje misionero y lo dejan todo. No vienen en cuero porque no lo permite la ley. Vienen para atrás en chancleta y short y un pulovercito. Y le preguntan a la aduana, ¿y usted de dónde viene? Un viaje misionero. ¿Y a dónde está su ropa? ¿Y cómo viene en chancleta? Porque tienen compasión para aquellos que más necesitados están. Pero no hay que viajar para ser un misionero. Aquí mismo en la comunidad, una persona en la esquina de la calle que necesita algo de comer, algo de tomar. Un hermano que está en crisis. A lo mejor un no creyente que está en crisis, que necesita la palabra de Dios, el evangelio. Compasión, eso es misericordia. Habla de la pureza, de la limpieza, aquellos que son puros de corazón. El puro de corazón solamente sucede cuando hay una transformación en una vida. Todos hemos pecado, todos nacemos pecadores,
Pero el Señor es el que trabaja en nuestros corazones para hacer nuestros corazones y nuestras mentes transformadas y puras. Pero también eso exige que tengamos la actitud correcta, una actitud de adoración, como la tuvimos aquí, una actitud de lectura y una actitud de acción. De acción. ¿Cómo se limpia un corazón? ¿Cómo se purifica un corazón? El primer paso de la limpieza del corazón es la salvación del alma. Lo primero que tiene que hacer es rendirte al Señor y aceptar el sacrificio que Él hizo en esa cruz, como vamos a celebrar la semana que viene, ese sacrificio que Él hizo. Pero sin olvidar que al tercer día Él resucitó y por eso somos limpios, purificados de corazón, limpios el alma, limpios el corazón. El centro de un cristiano es el corazón. Si usted limpia su corazón, usted va a ver qué cambio va a haber en su vida, aún en la necesidad y en el dolor. La pacificación. La paz viene del hebreo shalom. Es la idea de completar un círculo que no esté roto. Hoy estábamos hablando yo y Carlos sobre eso, sobre el tema de pacificador. ¿Quién es el pacificador? La paz sí es un don de Cristo. La paz sí es un don de Cristo. Usted puede recibir paz cuando usted tiene su confianza en Cristo. Esa paz puede crecer, puede disminuir también. Usted le puede regular la paz con su actitud, con su aprendizaje y con sus acciones. Pero es un don. Y a la vez que lo tiene, nadie se lo puede quitar. Usted es la única persona que puede afectar su paz. Usted es la única persona que puede afectar en la manera que usted se comporta, si es un pacificador o no. El pacificador trae paz por medio de la justicia de Dios. No hace tratados, no hace convenios, no hace acciones temporales, sino trabaja para tener paz entre los hermanos. Una paz duradera, no algo temporal. No es un contrato, fírmame aquí por 6 meses, vamos a tratar la paz por 6 meses, como hacen los políticos. Vamos a no tener guerra por 6 meses. Y después se están matando unos a los otros. No, es algo para buscar algo eterno. Por eso que tiene que ser algo del Espíritu Santo. No puede ser algo que yo solo lo puedo hacer. Toma de mi parte, toma de mi esfuerzo, pero con el poder del Espíritu Santo. El pacificador busca la paz de acuerdo a la verdad de Dios y los principios bíblicos. No trata de buscar paz fuera de las Escrituras, no la va a encontrar. Aún en las Escrituras habla de las guerras que habían, porque no podía haber paz, porque la gente que vivían fuera de la fe siempre estaban en pelea con la gente de la fe. Los que no tenían fe con los que eran de la fe, siempre chocando. No niega el conflicto. El pacificador no quiere decir que no existe el conflicto porque ya yo decidí que no existe el conflicto. Si hay un conflicto hay que enfrentarlo, hay que sentarse a hablar, hay que sentarse a compartir con los hermanos, hay que sentarse a poner su esfuerzo, pero en oración, con la palabra de Dios en la mano. Hay que admitir el problema existe. Para ser un pacificador, antes que nada, hay que tener paz primeramente con Dios. Romanos 5:1. La fe produce alegría. Por lo tanto, ya que fuimos hechos justos a los ojos de Dios, por medio de la fe tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Podemos tener paz solamente con Dios, solamente con una relación. 88 veces en Santiago, menos en Santiago y Juan, se halla en el Nuevo Testamento. Se oye la paz que proviene de Dios. Juan 14:27 dice, les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. Vamos a ir a la última parte de la lectura para que vean que en el libro de Lucas confirma lo que acabamos de hablar en la bienaventuranza. Y que Dios me lo bendiga. El Evangelio según Lucas, capítulo 6. Entonces Jesús se volvió hacia sus discípulos y les dijo:
Dios los bendice a ustedes que son pobres, porque el reino de Dios les pertenece. Dios los bendice a ustedes que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Dios los bendice a ustedes que ahora lloran, porque a su debido tiempo reirán. ¡Qué bendiciones les esperan cuando la gente los odie y los excluya! Cuando se burlen de ustedes y los maldigan como si fueran gente maligna porque siguen al Hijo del Hombre. Cuando les suceda eso, pónganse contentos. Sí, salten de alegría porque les espera una gran recompensa en el cielo. Y recuerden que los antepasados de ellos trataron a los antiguos profetas de la misma manera.